Holan 7 Internacional presenta su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Buenas tardes, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio, una vez más, estudiar el Santo Libro de Dios. Hemos estado estudiando programa a programa este tema tan importante como es el tema de las trompetas. Definitivamente el Apocalipsis es un libro que tiene muchas cosas y ha sido un privilegio para este servidor estar con toda nuestra querida hermandad, que programa a programa está pendiente del desarrollo de los temas del Apocalipsis. Dios les bendiga. Es un privilegio, una vez más, estar con ustedes para toda nuestra querida hermandad alrededor del mundo. Estamos contentos de poder llevar la palabra de Dios una vez más hasta cada uno de sus hogares. Bendiciones, mis queridos hermanos. Hemos estado estudiando a lo largo de estos días la serie Las 7 trompetas del Apocalipsis. Es una serie bastante difícil porque es uno de los temas mucho más importantes, pero muy difícil. En ocasión pasada estuvimos estudiando las 7 iglesias, luego estudiamos los 7 sellos del Apocalipsis y luego entramos con las 7 trompetas. ¿Qué es lo que nosotros sabemos alrededor de estos temas? Nosotros sabemos que tiene su inicio en los tiempos del profeta hasta su final en tiempos de la venida de Cristo. Eso es lo que sabemos de estos temas. La teología adventista siempre utiliza el método historicista, que es el método de interpretación que va desde los días del profeta hasta la venida de Cristo Jesús. Así que, mis queridos hermanos, sabemos que las trompetas son juicios de Dios contra las naciones paganas que estaban destruyendo al pueblo de Dios, que estaban haciendo la guerra al pueblo de Dios. Es una manera como Dios responde a la protección de su pueblo, como Dios responde al llamado de su pueblo. Así que, mis queridos hermanos, preparémonos para estudiar la palabra santa de Dios y estemos listos para un mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. El Apocalipsis es, por excelencia, la revelación de Jesucristo, el libro santo de Dios para todas las naciones, para todo el mundo. Eso es el libro de Apocalipsis. Bendiciones, mis queridos hermanos. Es el libro santo de Dios que vamos a estudiar en esta tarde. Vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a pedir la bendición de Dios por su palabra. No podemos abrir el santo libro de Dios si primero no oramos a nuestro Dios. Amado Dios y Padre, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos permites una vez más, con tu Santo Espíritu, abrir tu santo libro. Queremos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú nos hables una vez más a través de tu sagrada palabra. Que el consejo del Espíritu Santo esté con nosotros, que el consejo de Cristo nos acompañe y que tu palabra sea con nosotros. Bendícenos, Señor. Háblanos una vez más a través de tu palabra. Sé con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Tú eres un hijo y una hija del Rey. Saludos, princesa de Dios, hasta Balancán, México. Dios te bendiga. Eres la mejor. Recuerda eso. Dios te bendiga, hija del Rey. Gracias por acompañarnos en este estudio. Vamos a entrar entonces, mis queridos hermanos, vamos a entrar de lleno al libro de Dios, al libro de Apocalipsis, al capítulo 9. Vamos a ir al capítulo 9. Ok. Recuerden que nos pueden ver siempre en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales. Y ahí los muchachos de
controles siempre nos están pasando las diferentes plataformas, pero quiero avanzar en el tiempo porque es un tema muy grande y quiero ver si lo logramos abarcar en el programa. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 9. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 9. Vamos a leer en el versículo 14. Vamos a ir al Apocalipsis 9, 14. Vamos a entrar al 9:13. Recuerden ustedes estos. ¿Cuál es la diferencia entre las trompetas y los sellos? Los sellos es la historia de cómo Dios ha guardado a su pueblo. El sufrimiento del pueblo. Los 7 sellos son 7 etapas que nacen con la venida de Cristo, la primera venida de Cristo, obviamente, cuando Él estableció la iglesia, y cada sello va representando una era, una etapa, hasta la segunda venida de Cristo. Pasa lo mismo con las 7 iglesias. Las 7 iglesias representan 7 periodos que comienzan con Éfeso, la iglesia primitiva, Esmirna, Sardis, Pérgamo, Tiatira, hasta Filadelfia y Laodicea, desde los tiempos de Cristo hasta la venida del Señor. Pasa lo mismo con las trompetas. ¿Cuál es la diferencia con las trompetas? Que las trompetas son respuestas de Dios, juicios de Dios contra los pueblos que destruían, que perseguían al pueblo de Dios. Por ejemplo, la primera trompeta trata acerca de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Lamentablemente el pueblo judío rechazó a Cristo, fue el primer perseguidor de cristianos. Recuerden ustedes la muerte de Esteban, de Jacobo, de Santiago, la encarcelación de Pedro y muchas cosas más que hizo el judaísmo. La primera trompeta fue el castigo de Dios a aquella nación rebelde. La segunda trompeta tiene que ver con el castigo de Dios a la Roma imperial, la Roma de los Césares. La tercera y cuarta trompeta tienen que ver con lo que es el castigo a la Roma papal. Y como vimos en la trompeta pasada, la número 5, finalmente ese castigo llegó con la caída del papado durante la Revolución Francesa. Así que, mis queridos hermanos, estas han sido las primeras 5 trompetas. Luego la sexta trompeta tiene que ver, es la que vamos a estudiar hoy, con ya lo que es el tiempo del fin, porque la séptima trompeta es la venida de Cristo Jesús. Veamos rápidamente en Apocalipsis, el capítulo 9, el versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Oí una voz de entre los 4 cuernos del altar que estaba delante de Dios, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tiene que...? Recuerden que estas últimas 3 trompetas son 3 ayes. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Aquí ya la sexta trompeta se ubica en tiempos de la administración. Estamos hablando de 1844 para acá, porque nos ubica en tiempos de los cuernos del altar. Vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 30, cuando está hablando de los cuernos del altar. Está hablando que esta trompeta se está desarrollando en el tiempo del juicio investigador. Estamos hablando de 1844 para acá. Vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 30. Éxodo, el capítulo 30. Note lo que dice la palabra de Dios en Éxodo, el capítulo 30. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. ¿Qué es lo que simbolizaba este altar? Este altar lo que simbolizaba era las oraciones de los santos, las plegarias de los santos. Eran las oraciones del pueblo de Dios. Eso representaba este altar, representaba las oraciones de los santos. El sacerdote quemaba el incienso y ese incienso subía
en aroma hacia el Señor. Eso es lo que representaba. Y a eso se refiere allí el texto. Harás asimismo un altar para quemar incienso de madera, de acacia lo harás. Este altar del incienso, recuerden ustedes que hay que entender un poquito el contexto de la sexta trompeta. Por eso dijimos que lleva bastante material esta trompeta. Durante muchos años, estamos hablando del periodo papal, del 538 a 1798, que es el periodo de la tercera, cuarta y quinta trompeta. El tema del santuario se echó por tierra. Ahora, ¿cuál es el tema central del santuario? Daniel lo había profetizado. En el libro de Daniel, vamos a ir a la palabra de Dios. En el libro de Daniel, note lo que dice la palabra de Dios. En Daniel, en el capítulo 8, ahí habla, en el capítulo 8, habla de la prevaricación del santuario. ¿Qué era la prevaricación o la abominación? No era otra cosa que eliminar el tema del santuario. Recuerden ustedes que en todo el Antiguo Testamento el tema del santuario era crucial para el tema de la salvación. Porque el santuario presenta a Cristo como el gran sacrificio, como el gran sustituto, como el gran intercesor y como nuestro sumo sacerdote. Eliminar a Cristo de ese lugar significaba poner sustitutos de Cristo. Por eso vemos que durante la Edad Media eso es lo que hace el papado. Por ejemplo, la adoración a los santos, la plegaria, ponían a santos de intercesores, ruégale a San José, ruégale a San Antonio, ruégale a Santa Marta, Santa María, y comenzaron a quitar a Cristo de ese lugar. El santuario enseñaba que solamente que el perdón de los pecados es a través del sacrificio. Y lo que ellos hicieron fue eliminar eso. Note cómo lo dice Daniel, el capítulo 8. Daniel, el capítulo 8, dice la palabra de Dios, hablando de eso que pasó. Daniel 8, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. El cuerno pequeño de Daniel 7:25 es el periodo papal, es el imperio papal. Y creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el cielo, hasta el ejército del cielo. Recuerden ustedes que este poder usurpa el poder de Dios. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, que es Cristo Jesús. Y por él fue quitado el continuo. ¿Qué cosa era el continuo? El continuo era lo que era la adoración de mañana y lo que era la adoración de tarde. Por eso se llamaba el continuo sacrificio. Se oraba en la mañana, se oraba en la tarde, se traía el sacrificio temprano, se traía el sacrificio en la tarde. Eso era el continuo, mi querido hermano. Eso era el continuo. Y entonces dice la palabra de Dios que ellos quitaron el continuo. ¿Cómo se quita el continuo? Cuando quitas la verdad del santuario, dejas de presentar la verdad del santuario y comienzas a presentar tus propias apostasías. Y comenzaron a hablar de intercesión a los santos, comenzaron a hablar de que había que confesar los pecados a los sacerdotes humanos, comenzaron a enseñar de que el perdón de los pecados se ganaba por las obras, las penitencias. Todo esto vino a eliminar el tema del santuario. Por eso es que fue importante el movimiento de 1844. Porque el movimiento de 1844, el movimiento adventista, primero que inició con Miller, luego la iglesia se funda en el 63, rescata el tema del santuario. Por eso que la teología del santuario es muy vital para nuestra iglesia, porque como adventistas nosotros sabemos
de que tenemos un sumo sacerdote en los cielos, de que tenemos un santuario celestial y que tenemos en los cielos a un intercesor. Y como lo dice 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Eso enseña la verdad del santuario. Pero esto fue ocultado por muchos siglos. Se enseñó la salvación por obras. Se sustituyó las escrituras. Por eso que en el siglo XV, cuando Lutero establece la reforma, comienzan a darse los pasos para volver a la enseñanza bíblica. Este poder, dice Daniel, en el versículo 11, estamos en Daniel 8:11, vamos a volver a la trompeta, pero hay que explicar esta parte para entender por qué la trompeta está en tiempos del cuerno del altar. O sea, la trompeta está en tiempos del juicio investigador, de 1844 para acá. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Lo que hace este poder es eliminar el tema del santuario. Ya lo explicamos, que se hizo en la Edad Media, cuando se oculta el tema del santuario. Quita el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué cosa es echar el santuario por tierra? Es tomar la verdad bíblica del santuario, eliminarla y comenzar a enseñar cosas humanas. Salvación por obras, incluso, recuerden ustedes que en tiempos de Tetzel se llegó incluso a vender el perdón de los pecados. Tetzel llegaba a una ciudad, vendía el perdón de los pecados, la gente hacía fila. Tetzel era un enviado de Roma, del papado, y eso es lo que denuncia Lutero. Y dice ahí el texto, aún se engrandeció y echó por tierra el santuario a causa de la prevaricación. ¿Qué cosa es prevaricar? Es tomar algo sagrado y volverlo profano, que es lo que hace este poder durante la Edad Media. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Junto con el continuo sacrificio. Junto con el continuo sacrificio. Quita el continuo sacrificio, echa por tierra el tema del santuario, echó por tierra la verdad. ¿Cuál es la verdad del santuario? Que solamente tenemos un Salvador, que se llama Cristo Jesús. ¿Cuál es la verdad del santuario? De que solamente tenemos un mediador, que se llama Cristo Jesús. ¿Cuál es la verdad del santuario? De que el perdón de los pecados se adquiere delante de Dios por el derramamiento de la sangre. En este caso, de la sangre de Cristo. Antes era la sangre de los machos cabríos, de los corderitos, ahora Cristo es el Cordero de Dios. Estas verdades son echadas por tierra. Se sustituyen las grandes verdades del santuario y son echadas estas por tierra. E hizo cuanto quiso y prosperó. Fue así como más de 1260 años, como la profecía lo anunciaba, tiempos y medio tiempo, que el papado prospera, la verdad del santuario es ocultada, había salvación por obras, ahora resultaba que podías rezar a un santo y él intercedía delante de Dios, ya no solamente ibas delante de Cristo, ahora podías hacer penitencias, podías hacer muchas cosas para ganarte el cielo, hasta pagar el perdón de los pecados. Fue así como estaba prácticamente el tema de la salvación por fe, el tema de la santificación por fe y la justificación por fe en el olvido. Eso es lo que hace este poder. Ahí lo dicen. Echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Está preguntando entre ángeles. Esa es una conversación entre ángeles.
Y dice la respuesta: y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Mis queridos amigos, eso fue por muchos siglos. Lamentablemente el engaño prosperó. Fueron generaciones tras generaciones en la época del medieval. Estamos hablando del 538, cuando Justiniano corona al Papa con la triple corona, Rey del cielo, de la tierra y de los hombres, hasta 1798, 1260 años de la gran tribulación. En esos 1260 años, el santuario fue ocultado, fue quitado, fue echado por tierra. Y como dice el texto, con su engaño prosperó e hizo cuanto quiso. Hizo cuanto quiso. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo va a estar esto? Esa es la pregunta que se hacen uno de los seres celestiales con el otro. Son ángeles. Y le responde el otro ángel y dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué es la purificación del santuario? No es otra cosa que la administración de Cristo en favor de los santos, tomando el control del santuario. ¿Qué es lo que pasó? Las 2300 tardes y mañanas, al final de esa profecía, el tema no es las 2300 tardes y mañanas, pero tenemos que hablarlo porque hay que tocarlo. Desde ese periodo hasta 1844 se da lo que es, ahí se da lo que es el movimiento adventista, que rescata y trae a luz el tema del santuario. Este tema del santuario lo presenta y lo trae delante de Dios. Este tema clave, y ha sido para nosotros como adventistas un tema de verdad presente, el tema del santuario. Prácticamente, porque presenta a Cristo como el Salvador, presenta a Cristo como el Redentor, presenta a Cristo como el abogado, como el intercesor en favor de los hombres. Y la respuesta es: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Luego el santuario será purificado. Y dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas está en las riberas del río Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Daniel estaba prácticamente sin saber la interpretación del sueño, estaba prácticamente en un momento en que él no sabía. Pero bien, dejamos a Daniel ahí en ese momento. Y volvemos entonces a la profecía de la sexta trompeta, que es el segundo ay. Es interesante que en esta trompeta hay muchos eventos. Por eso le decía que la sexta trompeta está fechada en el periodo de 1844 para acá, que es el periodo cuando inicia el juicio preadvento, o conocido mejormente entre nuestra querida hermandad en los círculos adventistas como el juicio investigativo. Es el juicio a los santos, es el juicio a los santos. Vamos a hablar un poquito más de esto, pero vamos a tener un par de bellas alabanzas para que adoremos al Señor y regresamos con este importante tema. Pastor sus ovejas.
las lleva, tierno de vuelta al redil. Ama el pastor sus corderos, ama muy tierno el pastor a los que errantes heridos, se oye gemir de dolor. Ved al pastor conmovido por los collados vagar, y los corderos en hombros, vedlo llevando al hogar. Por el desierto errabundas, vela sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva, tierno de vuelta al redil. Ama las 99, en el aprisco guardó. Ama las que descarriadas por el desierto dejó. Oh, mis ovejas perdidas, clama doliente el pastor. ¿Quiénes vendrán en mi ayuda para mostrarles mi amor? Por el desierto errabundas, vela sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva, tierno de vuelta al redil. Son delicados tus pastos, tranquilas tus aguas son. Henos aquí, oh Maestro, danos hoy tu bendición. Haz que seamos fervientes, llénanos de santo amor. Por las ovejas perdidas de tu redil, buen pastor. Por el desierto errabundas, vela sufrir penas mil, y en sus brazos las lleva, tierno de vuelta al redil. Has oído el mensaje del regreso del Señor, la trompeta a medianoche sonará. A sus fieles todos llamará sin olvidarte a ti, si con Cristo te alistas a vivir. Él viene, mirad, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par, y los salvos entrarán en el Edén, y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. A los cielos subiremos con los ángeles de luz, los amados separados se unirán.
apartarán cuando allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Cantaremos por los mundos, el pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Pasarán los siglos uno tras el otro sin cesar, y el vigor perenne no se perderá. De esa juventud eterna primavera sin menguar, pues allí habitaremos con Jesús. Él viene, mira, cercano, cercano Él está. Las perlinas puertas ya ábrense de par en par y los salvos entrarán en el Edén. Y sus voces jubilosas con los ángeles se oirán, pues allí habitaremos con Jesús. Gloria a Dios, qué hermoso alabar a Cristo, ¿verdad? Qué hermoso es entonar los signos. Definitivamente, hermanos, pues nos gozamos, porque es la palabra de Dios y vale la pena alabar a Cristo, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, estábamos en la parte de la introducción de la trompeta, en la parte cuando la trompeta habla de los cuernos del altar, y nos fuimos a dos textos claves, Éxodo 30 y Daniel 8, donde nos habla de lo importante del continuo sacrificio. Los cuernos del altar era donde el sumo sacerdote, una vez que tomaba el corderito que estaba degollado, con sus dedos él llenaba de sangre los 4 cuernos y asperjaba la cortina del santuario, entre el santo y el santísimo. En este contexto surge la sexta trompeta en juicios para las naciones, porque mientras se estaba levantando el movimiento adventista en los años 40 de los 1800, el diablo estaba levantando teorías falsas, como la teoría de la que presentaba Darwin acerca de atacar el creacionismo, la teoría de las especies. Estaba floreciendo los movimientos ateos y entre otros pensadores que surgían y proponían métodos donde los cuales Dios no existe. Dios levanta a su pueblo, viene la trompeta y ubiquémonos ahora en lo que está pasando. Esta trompeta tiene muchos eventos y uno de ellos, quiero abarcar 2 eventos rápidos en los próximos minutos que nos queda del estudio. Entre estos eventos que trae la trompeta está el chasco adventista de 1844. Está profetizado en la Biblia. Vaya conmigo, Apocalipsis 10, ¿verdad? En el medio de la trompeta está. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Mire la visión que está teniendo el apóstol Juan en Patmos.
tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ese ángel es Cristo. Tiene un librito abierto. Está con un librito abierto. El ángel es Cristo. Está con un librito abierto. Y dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Ahora, aquí lo interesante es que el libro está abierto. Veamos por qué el ángel tiene el libro abierto. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. El ángel levanta su mano al cielo, es Cristo. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Viene el ángel y dice, se acabó el tiempo. Por eso es que nosotros tomamos la profecía de 1844 como la última profecía de tiempo. No existen más profecías de tiempo. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no podemos creer en fechas. Cuando vengan predicadores, cuando vengan maestros que hablen de fechas que ya se están dando. Hay algunos que señalan el 2031, otros hablan de otras fechas. No las podemos aceptar porque bíblicamente eso no existe. No existe, mis queridos hermanos. La última gran profecía de tiempo concluyó en 1844, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas sobre la purificación del santuario. Por eso es que el ángel dice, señores, el tiempo no será más. Y sigue diciendo, recuerden que el ángel está con ese libro abierto. Veamos cuál es ese libro. Versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró que el tiempo no sería más. Vamos a avanzar un poquito al versículo 7. Sino que en la voz del 7º ángel, eso es la siguiente trompeta, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Eso es la venida de Cristo Jesús. La 7ª trompeta no es otra cosa que la venida de Cristo Jesús. Eso lo vamos a estudiar en el próximo tema. Se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ven y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Le dice a Juan, ven donde el ángel, toma el libro que está abierto. Dice el versículo 8, y fui al ángel diciendo que me diese el librito. Y él me dijo, toma, cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es algo dulce en la boca, pero amargo en el estómago. ¿Qué quiere decir esto? Esto no es otra cosa, mis queridos hermanos, que el gran chasco. El chasco adventista que comenzó como algo lindo. La gente se preparó, la gente vendía sus propiedades, dejaban los estudios. Todos decían que Cristo venía aquel 22 de octubre de 1844. Finalmente la profecía dice que no fue así. Ahora, ¿cuál es ese libro? ¿Cuál es ese libro que Juan está comiendo, que le es dulce en la boca y amargo? No tiene que ser otro sino el libro de Daniel. ¿Por qué el libro de Daniel? Veamos, el mismo Daniel capítulo 12 lo dice. ¿Cuál era el libro que estaba sellado? Porque el ángel lo tiene abierto. Quiere decir que si lo está abriendo es porque estaba sellado. Ahora el ángel lo está abriendo. Daniel el capítulo 12. Daniel el capítulo 12 dice de la siguiente manera. Daniel 12, Dios está enviando a descansar a Daniel. Es como una despedida. Dios le promete a Daniel que será resucitado en el tiempo final.
Y dice Daniel el capítulo 12 en el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto es lo que hizo Daniel. Selló el libro de Daniel. El rollo fue sellado. Y la profecía dice que sería entendido hasta el tiempo del fin. Ahora, en tiempos de la sexta trompeta, el ángel toma el libro, lo abre y le dice a Juan: toma, cómelo. Juan viene, toma el libro, en el paladar, en la boca es dulce, pero en el estómago amargo. Se chasqueó finalmente, se indigestó. Eso fue. ¿Por qué? Porque ahora el libro fue abierto. ¿Qué significa que el libro fue abierto? Que el libro fue entendido. Significa que la profecía de Daniel era entendida. Fue lo que hizo Guillermo Miller y el movimiento adventista. Ellos entendieron la fecha. Lo que no entendieron fue el evento. La fecha estaba correcta. La fecha fue 1844, del 457 antes de Cristo, con el decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén, hasta 1844 con la purificación del santuario. El problema de Miller es que cuando ellos entendieron purificación del santuario, ellos creían que era purificar la tierra. Y ellos decían, ¿cómo se purifica la tierra? Con la venida de Cristo. A ellos les faltó saber que el santuario al cual se refería la profecía es el santuario celestial, que posteriormente lo entendió la iglesia adventista cuando Irán Nelson cruzaba aquella granja y vio los cielos abiertos en una visión y vio cruzar a Cristo del lugar santo al santísimo. De esta manera, ellos comprenden la visión. Ellos entienden la visión. De esta manera ellos entienden la visión. Y una vez que entienden la visión, ellos dicen, estamos completamente claros. Estamos completamente claros de esto. Finalmente el libro fue comido. Y Dios le da una tarea al movimiento adventista. Ahí vamos a leerlo en la continuación de la trompeta. Esta trompeta tiene como una brecha, ¿verdad?, en la cual la trompeta está en tiempos del juicio, pero nos narra el chasco adventista y nos narra otro evento. Pero todo es en el marco de la trompeta. Estamos en Apocalipsis 10. Una vez que eso sucede, veamos lo siguiente. Apocalipsis 10. Entonces tomé el libro de la mano del ángel, lo comí, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido amargó mi vientre. Una vez que pasa eso, viene la voz, en el 11, viene el llamado al pueblo adventista. Ya la iglesia adventista se funda en 1863, el movimiento comienza a recibir el llamado y dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez, tienes que volver a dar el mensaje sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué es lo que está sucediendo? El pueblo recibe nuevamente la misión de predicar, pero esta vez es el triple mensaje que incluye la verdad del santuario, que hasta el día de hoy la iglesia ha predicado. Lamentablemente, con el paso de los años, hay muchas cosas que han ido atacando el mensaje, pero Dios preserva siempre un remanente fiel. Ahora, quiero cerrar la trompeta con la descripción del capítulo 11 de Apocalipsis, con la introducción, porque la trompeta abarca el juicio a los santos, que comienza en 1844, hasta un poco entrado lo que es el crecimiento del movimiento adventista. Por ejemplo, el 11.1, ¿qué dice el 11.1? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Juan nuevamente ve la visión. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios
y el altar y a los que adoran en él. ¿Por qué solo se mide a los santos? Mide el templo. Vamos a suponer que el templo es como esta mesa. Mide el templo, mide el altar, la iglesia, templo, la iglesia, mide a los adoradores. ¿Qué cosa es medir en la Biblia? Cuando usted lee Mateo 7:1 dice, con la misma vara que mides serás medido. Medida en la Biblia es juicio, mi querido hermano, es juicio. Eso es medir en la Biblia. Con la vara que mides serás medido. Se le está dando la orden de medir a los santos. Es lo mismo que dice Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 17. Es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Es necesario que el juicio de Dios. Y eso es lo que sucedió. A partir de 1844, el juicio inició para los santos, para la iglesia. Alguien me preguntaba, un hermano, acerca de si solamente a nosotros, los de esta generación, abarca el juicio. El juicio comienza desde Adán, sobre todo los que alguna vez han creído en el mensaje de Dios, sobre todas esas personas. Ahí va el juicio de Dios. Mide el templo, ahora porque, nota el versículo 2, pero el patio, ¿qué representa el patio? El mundo, los gentiles. Que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Se refiere a la parte de afuera, se refiere a la parte del patio. No lo midas. Dice, ellos hollarán la ciudad. Y ahí comienza a narrar un poquito de lo que es la persecución a la iglesia en los 1260 años. Pero ese es un tema de otro día. Avanzamos a la finalización de la trompeta. Dice ahí, en el versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Cuando vino estos juicios, vino entonces el nacimiento del movimiento adventista. Mis queridos hermanos, es una trompeta que tiene bastante material. No pudimos abarcar incluso la descripción, donde habla de los ejércitos, hombres con mirada de león, cola de escorpiones, refiriéndose todo a las grandes luchas que Dios permitió en todos estos países que perseguían a su pueblo. A lo largo de la historia, Dios ha protegido a su pueblo. El mal no va a triunfar. Dios tiene la victoria, hermano. Hazte del lado de Dios, mi querido hermano. Dejemos que Dios haga su obra en nuestras vidas. El enemigo puede asustarnos, puede venir con problemas, con situaciones difíciles, situaciones financieras, familiares. Nosotros podemos estar enfrentando la peor situación en nuestra vida. A veces solamente Dios conoce nuestra situación. Pero no nos dejemos atemorizar. Hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios bueno. El pueblo de Dios por más de 1000 años estuvo pisoteado. El tema del santuario estuvo pisoteado. Pero ellos no perdieron la fe. Y esta es una lección para nosotros. Aunque las cosas malas parecieran a veces que van a tener un triunfo, no es así. Ponte en las manos de Dios. Confía en Dios, mi querido hermano, mi querida hermana. Dale una oportunidad a Dios en tu vida. La trompeta nos da una lección tremenda de que Dios siempre defiende a los suyos. Dios no te va a desamparar nunca. Dios no te va a abandonar nunca. Derrama tu corazón delante de Dios. Cualquier cosa que aflija tu alma, pon en las manos de Jesús. Él es todopoderoso para darnos la victoria. Y con Cristo no habrá
derrota. Y la lección es que al final Dios sostuvo a su pueblo, levanta un remanente. El remanente trae el mensaje del santuario y Dios ha levantado este tema que predicamos hoy y que Dios nos da la libertad de poder predicar al mundo entero. Mis queridos hermanos, vamos a orar al Señor. Querido Padre, gracias te damos por este valioso tema. Gracias te damos por esta tremenda lección. Señor, como dijo el centurión, no somos dignos que vengas a nuestra casa, a nuestra vida, mas una palabra tuya bastará para sanarnos. Confesamos nuestros errores, creemos en ti, danos tu perdón. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a confiar en ti, a no tener temor del mal, sino confiar en que tú eres el vencedor con el bien. En tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hasta la próxima. Holan 7 Internacional presentó su programa La Biblia Responde, dirigido por el pastor Joel Espino, programa que te ayudará a responder inquietudes y dudas sobre las Sagradas Escrituras y te ayudará a transformar tu vida. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.